Buenas noches, hermanos. Estamos reunidos una noche más para compartir estas tandas de temas de formación cristiana que lo hacemos desde el Centro de Animación Vicentina CAVI de la provincia de los Padres Vicentinos en el Perú. Hoy queremos continuar con estas charlas de formación, centrando nuestra mirada en la eclesiología. Antes quisiera invitar a todos ustedes a disponer el corazón para vivir este momento de formación espiritual, de formación catequética, pidiendo siempre la asistencia del Espíritu. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Pidamos la asistencia del Espíritu de Dios que acompaña continuamente la vida de la Iglesia para que desde su amor, su misericordia, nos ayude también a cada uno de nosotros a comprender cuál es nuestra verdadera misión en la vida de la Iglesia. El misterio de la Iglesia se nos presenta desde el corazón mismo de Jesucristo. Por eso, en esta noche, les invito a todos allí desde sus domicilios, desde donde nos están acompañando, a que podamos unirnos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios bueno y misericordioso, tú que conoces nuestra vida, conoces nuestro corazón, escucha la oración que nosotros, tus hijos, te ofrecemos en esta noche, y que en este día que honramos tu sagrada misericordia por el gesto de tu sagrado corazón, queremos pedirte a ti, Dios bueno y misericordioso, por la vida de tantos hermanos nuestros que hoy están viviendo dificultades de salud a causa de esta pandemia que todavía está asolando el mundo. Te pedimos, Señor, también por estos hermanos que se encuentran en la atención de los hospitales, que se encuentran en las calles, cuidándonos a todos los ciudadanos en este tiempo de pandemia. Y te pedimos especialmente también por los que estamos en casa, para que todos juntos, desde nuestras vidas, desde nuestro interior, podamos comprender que tu presencia entre nosotros nos anima a caminar firmes en la esperanza, nos anima a ser siempre luz, ser testimonio de tu amor en el mundo. Te lo pedimos por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy nos hemos convocado todos para reflexionar el tema de la eclesiología. Cuando hablamos de la eclesiología de la Iglesia, podríamos nosotros encontrar que hay mucha información al respecto. Quizás a lo largo de la historia de la Iglesia, reflexión acerca del tema de la Iglesia. Sin embargo, cuando empezamos a sistematizar los datos, nos encontramos de que la eclesiología también ha sufrido variaciones a lo largo de la historia. Y tendríamos nosotros que hacer un antes y un después para poder comprender cuál es el origen de toda esta evolución en cuanto a la reflexión eclesiológica que encontramos en la Iglesia. En primer lugar, yo quisiera empezar por los antecedentes. El título de este tema que quiero compartir con ustedes es La Iglesia, Comunidad, Pueblo de Dios. Pero antes de entrar a ver el tema de la Iglesia como comunidad, como pueblo de Dios, tendríamos que ir un poco a los antecedentes en la historia. La Iglesia, pueblo de Dios como tal, esta es una imagen muy antigua. La encontramos
en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento sobre todo, vamos a encontrar esta elección que Dios hace del pueblo de Israel. Sobre esta elección que Dios hace del pueblo de Israel, encontramos ya presente la prefiguración de la iglesia. Pero transcurrirá el tiempo, los siglos, vendrá la época de la nueva alianza, y esta imagen, pueblo de Dios, seguirá manteniéndose en el itinerario de la vida de fe del pueblo cristiano. Pero luego vendrá una etapa de la historia, concretamente a partir del siglo XI de la era cristiana, época que todos sabemos por historia eclesiástica que la iglesia sufre el gran cisma entre la iglesia de Oriente y Occidente, ¿verdad? Este gran cisma trae consigo pues también una serie de cambios dentro de la manera de ver y de entender la eclesiología de la época. Después de mucho tiempo, esta idea de iglesia, pueblo de Dios, va desapareciendo paulatinamente para dar origen a una eclesiología que tiene más la mirada en la jerarquía, una eclesiología que apunta más a esa pirámide jerárquica que todos nosotros conocemos y que el Concilio Vaticano II también le ha dado un lugar dentro de esta nueva reflexión eclesiológica. Pues bien, desde el siglo XI hasta entrado el siglo XX, la Iglesia se manejó desde estos presupuestos jerárquicos. Fue, digámoslo así, una iglesia muy legalista, ¿sí? Pero poco a poco también tenemos nosotros que entender que la iglesia va respondiendo a sus épocas. La iglesia se va moviendo dentro de sus contextos y sería quizás un poco imprudente hoy hacer una reflexión totalmente negativa de esta imagen de iglesia que se ha tenido, porque repito, responde a sus épocas. Los acontecimientos son acontecimientos que hay que leerlos en el momento y con todos sus elementos que trae. No podemos enjuiciarlos porque si no entonces corremos el riesgo de dar opiniones y a veces opiniones que rompen severamente la manera de entender los acontecimientos históricos. Pues bien, la iglesia entonces, la iglesia del preconcilio, y digo la iglesia del preconcilio porque el Concilio Vaticano II trae consigo una vuelta, un retorno a las fuentes, pero también ese retorno a las fuentes nos hace que recuperemos la imagen de esta iglesia pueblo de Dios que más adelantito vamos nosotros a explicar con más detenimiento. Entonces, decía que la teología eclesiológica que hemos tenido por muchos siglos en la iglesia ha sido una reflexión eclesiológica muy basada en la ley. La jerarquía de la iglesia tenía una imagen preponderante dentro del accionar de ella. Por lo tanto, el Concilio Vaticano II lo que va haciendo es decantando esta imagen para darnos luego origen a una realidad nueva. ¿Y cuál es la primera realidad que la iglesia del concilio tuvo que afrontar? La primera realidad se presenta de que la iglesia como tal está dentro del misterio de Dios. ¿Sí? Eso no lo olvidemos. La iglesia está dentro del misterio de Dios. La iglesia se presenta ante el mundo como un misterio porque es en Cristo que encuentra su fuerza y es el Espíritu Santo su inspirador. Recordemos el acontecimiento de Pentecostés. El acontecimiento de Pentecostés lo que hace es movilizar la vida de la iglesia. La moviliza, la transforma, la empuja a que vaya a la misión.
Por lo tanto, la fuerza primera la encuentra en Cristo y el Espíritu Santo va inspirando, va movilizando la vida de la iglesia. Y esto ocurre desde que Jesús inició su predicación. Por lo tanto, la, la, el origen de la iglesia no podemos nosotros desconocerlo, porque tiene que estar siempre unida a la persona de Jesucristo. En aquel mandato que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, cuando Jesús le dice a los discípulos, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este mandato da fuerza a la predicación de los apóstoles. Este mandato da fuerza e impulso a la predicación de los discípulos. Y esto es lo que hace a que la iglesia empiece a propagarse. La elección que Dios había dado en el Antiguo Testamento y que se reafirma en la nueva alianza con Jesucristo, ahora se empieza a diseminar a todos los pueblos. Entonces la fe es un requisito importante para comprender cómo Dios va actuando en la vida de los hombres. Y ese requisito importante va tomando su fuerza cuando vamos asumiendo nuestra condición de bautizados. El bautizado, el consagrado dentro de la iglesia por el bautismo, entonces está llamado a vivir esta realidad misionera en la iglesia, que es una realidad que luego también el Concilio Vaticano II lo va a traer. La iglesia dice, la iglesia es misionera porque su fundador es misionero. Jesucristo lo que hizo fue dar a conocer la buena nueva de Dios, traer la irrupción del reino y los milagros y los acontecimientos que los evangelios nos narran son la mayor prueba de la predicación de Jesús. Entonces, para el Concilio Vaticano II, Dios que creó el mundo y dio todas las cualidades al hombre para que morara en él, determinó convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Eso nos dice el Concilio Vaticano II, sobre todo en este documento Lumen Gentium, en el numeral 2, ¿sí? Que habla propiamente sobre toda la parte eclesiológica dogmática de la Iglesia. Cristo es el cumplimiento de la voluntad del Padre. Inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y efectuó la redención con su obediencia. Por lo tanto, la Iglesia, o reino de Cristo, presente ya en el misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios. Todos los hombres somos llamados a esa unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos y por quien vamos a ser llevados a la consumación plena. Es decir, en Jesucristo todos vamos a alcanzar la salvación plena, ¿sí? Y el acontecimiento de Pentecostés, como lo decía hace un momento, lo que hizo fue dar mayor capacidad de vida, ¿sí?, a esta comunidad que se iba formando paulatinamente gracias al testimonio de los apóstoles. Vayamos avanzando un poco más. Por lo tanto, el misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación, ¿sí? Eso no lo olvidemos. Pues nuestro Señor Jesús dio comienzo a su iglesia predicando la buena nueva, es decir, el reino de Dios, prometido muchos siglos antes en las Escrituras, porque el tiempo está cumplido y se acercó el reino de Dios. Ahora, este reino comienza a manifestarse como una luz delante de los hombres,
por la palabra, por las obras, por la presencia de Cristo. La palabra de Dios se compara a una semilla, ¿sí? Depositada en el campo. Quienes la reciben con fidelidad y se unen a este campo, entonces empezarán a recibir también con fidelidad todos los frutos que estas semillas den. Dios obra de todas las formas posibles en la vida de la iglesia. Los hombres no podemos encasillar a Dios. Dios actúa y va obrando misericordiosamente, como lo decíamos en la oración al inicio, ¿sí? Va obrando en la vida de los hombres. Antiguamente se decía que fuera de la iglesia no había salvación. Hoy esto como que ya ha quedado superado, ¿no? No, Dios sabe a quién salva. Por lo tanto, los hombres estamos llamados constantemente a asumir la fe, a adherirnos a la fe y hacer de que por la fe todos alcancemos esa salvación que continuamente Dios nos ofrece por medio de Jesucristo a los hombres. Cuando empezamos a ver un poco la eclesiología que nos ha dejado el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Lumen Gentium, ¿sí? Vamos a encontrar algunas imágenes, ¿no? Muy, digámoslo así, pintorescas sobre la iglesia. Pintorescas en el buen sentido de la palabra, porque son imágenes que las encontramos en las escrituras, pero que se toman de la vida diaria. Imágenes que nos van a graficar de una manera mucho más clara cómo la iglesia se va cuajando desde las escrituras porque es obra de Dios, porque es misterio de Dios. Recuerden lo que decía al inicio. La primera figura que el Concilio Vaticano II, por medio de la Lumen Gentium, extrae de la imagen de la iglesia es la imagen del redil, cuya única y obligada puerta es Cristo. ¿Sí? La imagen del redil. Pero nos encontramos también con otra imagen, que es la imagen de la grey. ¿Sí? La imagen de la grey cuyo pastor es el mismo Dios. Quizás le escuchamos también, ¿no? Esta imagen, grey, le escuchamos con mucha frecuencia. Nos encontramos con la imagen de la labranza de Dios, con la imagen de la agricultura, ¿no? En cuyo campo está el olivo que da vida, ¿no? Sobre todo por el aceite que sale de él, ¿no? Y cuya santa raíz fueron, dice, los patriarcas, en la cual se efectuó y concluirá la reconciliación de los judíos y de los gentiles. Encontramos también otra imagen muy bonita, edificación de Dios. Y esta imagen, edificación de Dios, luego traerá, ¿no?, la imagen de la casa, traerá la imagen del templo, una imagen muy doméstica de la iglesia. ¿Sí? El mismo Señor se comparó a la piedra rechazada por los constructores, pero que fue puesta como piedra angular. Sobre aquel fundamento levantan los apóstoles la iglesia y de él recibe firmeza y cohesión, ¿no? Esta imagen de edificación de Dios. Y finalmente nos encontramos con una imagen también que la encontramos así muy presente en las Sagradas Escrituras, y es la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, la iglesia, esa iglesia triunfante. Se representa como la inmaculada esposa del Cordero Inmaculado, ¿sí? A la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla. Porque Cristo está santificando a la iglesia todos los días de nuestra vida. Y todos los días de nuestra vida tenemos nosotros que sentirnos santificados. Por eso, cuando ya que estamos entrando al corazón del tema, nos vamos a dar cuenta que en algún momento, cuando se reorganiza toda la eclesiología de la iglesia desde la idea de pueblo de Dios, los laicos ocupan un papel importante. Y los laicos, como también los consagrados, todos
tenemos algo que nos une, y es que cualquiera de nosotros, donde estamos, podemos alcanzar la santidad como una opción, ¿sí? Como una opción. Vamos a ver entonces la iglesia pueblo de Dios. Cada vez que escuchamos que la iglesia es pueblo de Dios, debemos preguntarnos dónde se origina. Esta afirmación la vamos a encontrar en el libro del profeta Jeremías, ¿sí? En el libro del profeta Jeremías encontramos así, con toda la descripción del caso, la imagen de pueblo de Dios. Y la voy a leer en Jeremías 31, en el capítulo 31, entre los versículos 31 al 34. ¿Sí? He aquí que llega el tiempo, dice el Señor, y haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos, y ellos serán mi pueblo. Todos, desde el pequeño al mayor, me conocerán, afirma el Señor. Entonces, este pasaje del profeta Jeremías nos recuerda cómo Dios elige a este pueblo, ¿sí? Y en esta elección empieza también la prefiguración de la iglesia como pueblo de Dios. Por eso hablamos de iglesia, pueblo de Dios. Pero esta imagen que aparece en la antigua alianza se va a actualizar también con la nueva alianza, ¿sí? En la nueva alianza que estableció Cristo, es decir, en el Nuevo Testamento, con su sangre, convoca a un pueblo entre los judíos y los gentiles que se condensará en unidad y no según diversos dones jerárquicos y carismáticos, ¿sí? Es decir, Jesús lo que hace es unir en una sola realidad a todo el pueblo de Dios. Por eso hablamos de que continuamente nos está salvando, ¿sí? Y no solo por el acto de la entrega generosa, sino que lo que esa entrega generosa trae consigo. Ser entonces parte de la iglesia pueblo de Dios hace de que todos los creyentes en Cristo, renacidos del germen no corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios vivo, no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo, seamos entonces todos hechos coherederos de esta realidad. Para formar parte de esta iglesia pueblo de Dios, el requisito principal, ¿cuál es? El bautismo. Todos los bautizados somos parte de esta iglesia pueblo de Dios. Ese es el requisito para ser parte de este pueblo. Ese pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, nos dice, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Y habiendo conseguido un nombre que está sobre todo nombre, reina ahora glorioso en los cielos. ¿Sí? Tiene por condición la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habla el Espíritu Santo como en un templo. Tiene por la ley el nuevo mandato del amor, ¿sí? Como el mismo Cristo nos amó, todos estamos llamados también a expresar el amor de Cristo. Tienen últimamente como fin la dilatación del reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, hasta que sea consumado por él mismo al fin de los tiempos. Entonces, recordemos, todos somos parte del pueblo de Dios, ¿por medio de qué? Del bautismo. Y hemos recibido aquella ley nueva que nos trajo Jesucristo, basada en el amor. Por lo tanto, Cristo es nuestra vida, y la misma criatura será libertad de la servidumbre, de la corrupción, para participar en la libertad de plena de los hijos de Dios. ¿Sí? Eso no hay que olvidarlo.
Aquel pueblo mesiánico, por tanto, aunque de modo no contenga a todos los hombres y muchas veces aparezca como una pequeña grey, es sin embargo el germen firmísimo de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano, constituido por Cristo en orden a la comunión de vida, en orden a la caridad, pero en orden también a la verdad. ¿Sí? Estamos dentro de este pueblo para cumplir esas tres condiciones. Recordemos, la comunión de vida, ¿sí? La comunión de vida, la búsqueda de la caridad y la construcción de la verdad. Por lo tanto, estamos empleados en esta tarea continuamente. ¿Para qué? Para hacer que la redención universal sea plena para todos los hombres. Eso es lo que Dios, eso es lo que Jesucristo espera de cada uno de nosotros, los nuevos cristianos. ¿Qué características presenta la Iglesia Pueblo de Dios? Es bueno que lo tengamos en cuenta. La primera característica con la que nos encontramos es pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. Dios es para todos. ¿Sí? La primera característica es esa. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. Es el Dios de todos. La segunda característica que encontramos, se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, es decir, del agua y del espíritu. En conclusión, por la fe en Cristo y el bautismo. ¿Sí? Eso es importante. Eso no debemos olvidarlo. La tercera característica que se nos propone a esta iglesia, pueblo de Dios, ¿no? Que tenemos por cabeza a Jesús, el Cristo, el unigénito, ¿no? El Mesías. Él es la cabeza de la iglesia. Porque la unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza, que es el cuerpo, desde la cabeza, perdón, al cuerpo, ¿no? Que es el pueblo mesiánico. Jesús está aquí, el cuerpo se nutre de lo que el maestro enseña. Por eso la Eucaristía es importante dentro de la vida de la iglesia. Es el culmen, es el momento donde Dios, donde Jesucristo se une con toda la iglesia. ¿Sí? Otra característica que encontramos, la identidad de este pueblo en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. ¿Sí? La identidad es importante. Su ley es el mandamiento nuevo, ya lo decía al inicio. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? El mandamiento del amor. Amar como el mismo Cristo nos enseñó a amar. ¿Sí? Esta es la ley nueva del Espíritu Santo, el amor. La misión que tiene esta iglesia, pueblo de Dios, es la de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Sí? Recordemos esta frase del Evangelio de Mateo: sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Sí? La sal, cuando pierde su característica, no sirve, da sabor, da sentido a la vida. La luz, cuando se apaga, se convierte todo en oscuridad. Por lo tanto, esta misión que tenemos los cristianos de hoy, debemos mantenerla siempre presente entre nosotros. Ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Esa es nuestra misión. Y la última característica de la iglesia, pueblo de Dios, su destino, ¿cuál es? El reino de Dios. Que él mismo comenzó en este mundo,
que ha de ser extendido hasta que el mismo vuelva y nos lleve a todos a la perfección. ¿Sí? Entonces, el destino que todos los cristianos tenemos es la de alcanzar el reino de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de la iglesia pueblo de Dios, tenemos también que centrarnos en un elemento que es muy importante. ¿Y cuál es ese elemento importante? ¿Cuál es ese elemento importante? Que somos un pueblo sacerdotal, profético y real. ¿Qué significa esto? Por el bautismo, todos recibimos esta triple función de Jesucristo: la sacerdotal, la profética y la real, lo que se conoce como el sacerdocio común de los fieles. Pues bien, todos los bautizados en la iglesia estamos llamados a unirnos a Jesucristo por medio de estas tres funciones. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio. ¿Sí? Alguien me podría decir, padre, ¿y cómo se diferencia con el sacerdocio ministerial? Son dos cosas distintas y ya la vamos a explicar. El sacerdocio común de los fieles los recibimos todos los bautizados, todos los bautizados. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles. Por lo tanto, para entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo el Señor, pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esa es una imagen que la eclesiología del Concilio Vaticano II rescata cuando habla de la iglesia pueblo de Dios. Por eso decía al inicio que si hacemos una comparación entre la eclesiología preconciliar y la eclesiología conciliar o postconciliar, las diferencias son bastante notorias. Una está centrada en la jerarquía de la iglesia, ¿sí? La jerarquía teniendo a la cabeza al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los consagrados y por debajo a los fieles laicos, ¿sí? Esta imagen sufre toda una revolución para dar paso a una nueva imagen, no tanto nueva porque es antigua, pero que se había dejado con el transcurrir de los siglos, se había dejado en la historia eclesiológica. Por lo tanto, ¿no? Esta tendencia de descubrir el verdadero valor del sacerdocio común de los fieles que trae la eclesiología nueva, da un lugar preponderante también a los fieles laicos. Sigamos. El pueblo santo de Dios entonces participa de este carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es de todo el pueblo, laicos y jerarquía, ¿no? Lo que decía hace un momento. El pueblo de Dios entonces participa también de esta función del sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico se ordena el uno para el otro, ya lo decía hace un momento, aunque cada cual participa de forma peculiar del sacerdocio de Cristo. Su diferencia es esencial, no solo gradual, porque el sacerdocio ministerial, en virtud de la sagrada potestad que posee, modela y dirige al pueblo sacerdotal, efectúa el sacrificio eucarístico ofreciéndolo a Dios en nombre de todo el pueblo,
los fieles, ¿no? En cambio, los fieles, en cambio, en virtud del sacerdocio real, participan de la oblación de la Eucaristía en la oración y acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la abnegación y la caridad operante. Es decir, cada uno cumple una función dentro de esta comunidad, dentro de esta comunidad llamada Iglesia, pueblo de Dios. El pueblo de Dios participa, por último, en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir. Y esta es la imagen que tenemos que interiorizarnos continuamente en nosotros. Tenemos que venir a servir. La eclesiología de esta idea de iglesia, pueblo de Dios, trae consigo el servicio. El cristiano tiene que ser el hombre de la acción. Nosotros los vicentinos por carisma lo tenemos. Somos gente de acción. San Vicente de Paúl vivió en su época continuamente de cara, sirviendo al prójimo de su época. Y lo hizo efectivamente. Nosotros tenemos también que seguir ese mismo ejemplo. Y la eclesiología que hoy nos toca a nosotros vivir, basada en la idea de iglesia, pueblo de Dios, nos invita al servicio y al servicio concreto, porque allí donde está el hermano que sufre, ahí está el rostro mismo de Jesucristo. Eso lo sabemos a la perfección, pero no está de más recordarlo. Todos los hombres son llamados a formar parte del pueblo de Dios, por lo cual este pueblo, siendo uno y único, ha de abarcar el mundo entero y todos los tiempos para cumplir los designios de la voluntad de Dios que creó en el principio una sola naturaleza humana y determinó congregar en un conjunto a todos sus hijos, a quien constituyó heredero universal. ¿A quién? A Jesucristo, de todos estos hijos que se les dio en adopción. ¿Sí? Entonces, estamos dentro de este carácter, dentro de este conjunto. No somos una isla. La iglesia no es una isla. La iglesia es una comunidad formada por muchos hermanos. Hace un tiempo atrás, un amigo me decía, padre, ahora nos han cerrado las iglesias. Perdón, no nos han cerrado la iglesia. La iglesia sigue viva. La iglesia sigue operando. La iglesia sigue realizándose. Los templos se han cerrado. ¿Sí? Los templos sí se han cerrado. Toda la estructura física. Pero la iglesia sigue operando como respuesta al Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios quien nos va movilizando para que su obra se siga extendiendo en el mundo. Y finalmente, estamos ya casi llegando a la hora, ¿sí? No podemos dejar pasar dentro de este conjunto o de este tema de iglesia, pueblo de Dios, el carácter misionero de la iglesia. Así como Dios eligió al pueblo de Israel y allí encontramos ya rasgos de la iglesia presentes, que luego se va a cristalizar con el inicio de la predicación de Jesús. La iglesia es de por sí misionera. Como el Padre envió al Hijo, así el Hijo envió a los apóstoles. Vayan y hagan de todas las gentes mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Jesús.
Y esta promesa de Jesús hace de que la iglesia sea una iglesia misionera. No podemos ser una iglesia asustada, encuartelada. Somos una iglesia misionera. Muy bien definió el Concilio Vaticano II la tarea adyente de la iglesia hacia las gentes, y continuamente tenemos que sentirnos en estado de misión. Si perdemos de vista el estado de misión, estamos perdiendo parte de nuestra identidad. Parte de nuestra identidad. Y la reflexión eclesiológica que nos deja el Concilio Vaticano II apunta a este camino. Continuamente, todos, consagrados y fieles laicos, tenemos que estar en la tarea misionera. Este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora, la Iglesia lo recibió de los apóstoles, con la encomienda de llevarla hasta el fin de la tierra. De aquí que haga suya las palabras del apóstol: ay de mí si no evangelizare, por lo que se preocupa incansablemente de enviar evangelizadores hasta que queden plenamente establecidas nuevas iglesias y éstas continúen la obra evangelizadora. Esa es la tarea todos los días en el interior de la iglesia, continuar la misión. Continuar la misión. Por eso se ve impulsada por el Espíritu Santo a poner los medios para que se cumpla efectivamente el plan de Dios, que puso a Cristo como principio de salvación para todo el mundo, predicando el Evangelio. Mueve a los oyentes a la fe y a la confesión de la fe. Los dispone para el bautismo. Los arranca de la servidumbre del error y de la idolatría, y los incorpora en Cristo, para que crezcan hasta la plenitud por la caridad hacia Él. Esto es muy bonito, esto que nos dice el Concilio Vaticano II. Es muy bonito, porque nos recuerda cuál es nuestro lugar dentro de la iglesia. ¿Sí? Dice, por eso se ve impulsada por el Espíritu Santo a poner todos los medios. ¿Quién es el autor de la misión en la iglesia? El Espíritu Santo, ¿no? Que puso a Cristo como principio de salvación para todo el mundo, predicando el Evangelio, mueve a los oyentes a la fe y a la confesión de la fe, los dispone para el bautismo, los arranca de la servidumbre del error y de la idolatría, y los incorpora a Cristo para que crezcan hasta la plenitud por la caridad hacia Él. Con su obra, entonces, consigue que todo lo bueno que haya depositado en la mente de la persona y en el corazón de los hombres, en los ritos y en las culturas de estos pueblos, no solamente no desaparezca, sino que cobre vigor y se eleve y se perfeccione para la gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre, ¿no? Es decir, poco a poco la misión que la iglesia emprende no es simplemente una misión catequética, no, la misión que la iglesia emprende de evangelización tiene que ser una misión efectiva, donde realmente el hermano, el fiel, el neófito, se vaya nutriendo de Jesucristo, ¿sí? Y nutrirse de Jesucristo no es simplemente decir yo ya recibí la fe, sino también es cómo ir vivenciando cada uno de estos momentos que la fe va a traer consigo en su vida. Finalmente, sobre todos los discípulos de Cristo pesa la obligación de propagar la fe. No olvidemos eso. Todos somos discípulos, ¿sí? En la iglesia, pueblo de Dios, todos los fieles cumplimos una tarea. Y todos estamos llamados a vivir este mandato que hemos recibido de Jesucristo. Por lo tanto, aunque cualquiera puede bautizar a los creyentes, es no obstante propio del sacerdote el consumar la edificación del cuerpo de Cristo
por el sacrificio eucarístico, ¿sí? Por el sacerdocio común de los fieles, cualquier hermano puede bautizar en caso de emergencia, pero lo que corresponde al sacerdote, por función ministerial, estamos llamados nosotros a confeccionar la Eucaristía para darla a los fieles, nutrir la vida de fe de los fieles y acompañar el discipulado de los fieles. Eso es la tarea propia del consagrado, que está inmerso dentro de esta misión evangelizadora y que no podemos negarla bajo ningún punto, no podemos esconderla. Al contrario, tenemos que hacer que cada vez siga siendo fecunda en la vida de la Iglesia. Finalmente, y con esto termino, quiero señalar lo siguiente. Como discípulos, como misioneros, somos parte de una iglesia que está operada, animada, vivificada por la fuerza del Espíritu de Dios. Pidámosle constantemente al Espíritu de Dios nos anime para que en esta tarea nos sintamos todos atraídos por su amor y seamos prontos para la misión, seamos prontos para crear canales de diálogo, para crear canales donde como buenos hermanos, como buenos cristianos, demos a conocer la presencia de Cristo entre nosotros. Les agradezco y quedo a la espera de sus preguntas para los que quieran formularlas y poder absolverlas. Me dicen que puedo ya responder las interrogantes. A ver, dentro de las preguntas que se plantean, nuestra hermana Magali de la Cruz nos dice acerca del tema de la santidad. Si bien es cierto, es una opción, pues podemos o no decidir ser santos. No es el fin de nuestras vidas, no es la vocación de cada uno. ¿No es acaso la santidad también una obligación de cada hijo de Dios?
Bien, eh, tengamos, tengamos en cuenta que eh, la santidad se nos ofrece a todos como una opción de vida, ¿no? Antes del Concilio eh, Vaticano II se pensaba que la santidad estaba solamente reservada para los sacerdotes, religiosos, religiosas, y no es así. La santidad está presente como opción para todos, inclusive para los fieles laicos. Y la Iglesia en estos últimos años, por ejemplo, ha elevado a los altares a muchos hermanos laicos que en su vida cotidiana han ido generando, ¿no?, un camino de santidad como propuesta también para, para todo el resto de la iglesia. ¿Sí? Eh, También me preguntan, Padre, ha indicado que la salvación no solo es propia de la iglesia, sin embargo, para la pertenencia a la iglesia, la salvación es el bautismo. ¿No hay algo de contradicción? A ver, en la iglesia, la puerta de ingreso para la iglesia es el bautismo. El bautismo ya es un camino de salvación para nosotros, ¿sí? Pero recuerden que no podemos, los seres humanos no podemos encasillar, no podemos encasillar a Dios y decir, mira, tú si te salvas, Él no se salva. No, es totalmente, creo yo, sería muy, como muy condicionante en la situación. Para nosotros, los católicos, el bautismo nos hace hijos de Dios. Es la puerta de ingreso a la iglesia, para participar de este pueblo de Dios. ¿Sí? Pero también es un camino en el cual vamos a alcanzar el perdón de nuestras faltas, la salvación como tal. ¿Ya? Nos dice la tercera pregunta. Buenas noches, Padre. Menciona que antiguamente la iglesia se atribuía la única vía de salvación y que posteriormente este concepto ha ido transformándose, dando a la fe como la única vía de esa salvación. Es posible decir que todos los que profesan una fe, aplicándolo a los hermanos separados, también serán considerados por Dios al final de los tiempos. Es, es que vuelvo a lo que decía al inicio, no podemos condicionar la, la actuación de Dios, los hombres, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba cursando los estudios de teología, ¿no? La discusión era esa, ¿cómo es posible que Dios salve solamente a unos y no al resto, ¿no? Y la respuesta al final que encontrábamos todos, ¿no?, producto de la reflexión, es de que el hombre no puede encasillar la majestad de Dios, ¿sí? En eso, pues, nos abandonamos también al tema de la fe, ¿no? Encontramos aquí otra pregunta. ¿Cuándo se considera que nace la iglesia? Indudablemente la iglesia nace en Pentecostés, eso no hay que dudarlo. Pentecostés es el momento fundante del inicio de la iglesia, ¿no? La efusión del Espíritu dinamiza a este grupo de hombres temerosos y los empuja a la misión. Pentecostés es el momento fundador de la iglesia, pero a lo largo de la historia sagrada vamos a encontrar las prefiguraciones, ¿sí?, también de la presencia de la iglesia, indudablemente, ¿sí? Luego me preguntan, eh, buenas noches, Padre Manuel. Concilio Vaticano II nos habla del ecumenismo. ¿Nos podría hablar al respecto? Bueno, el tema del ecumenismo es bastante amplio. Eh, Quizás podría ser un espacio que busquemos en otro momento dentro de la eclesiología. El ecumenismo como tal, sí, habría que revisarlo,
pero quizás dentro de lo que hemos un poco reflexionado de la Iglesia, pueblo de Dios, eh, un poquito como que nos va a jalar del centro de la reflexión. Pero sí me parece que está dentro de la temática y hay que mirarlo. El ecumenismo hay que mirarlo porque tenemos que aprender a dialogar también con aquellos hermanos que están dentro de la misma onda de la fe. Encontramos aquí otra pregunta. Dice, Padre, usted decía que la iglesia es misionera. ¿Por qué los cristianos de hoy no continúan con esa misión? ¿Qué sucedió? ¿Fue la catequesis o el testimonio? Gracias por su atención y respuesta. En realidad aquí podríamos enumerar muchas razones, ¿no? Eh, la razón de ser de la iglesia es la misión, eso está claro. Lo que tenemos que ver, qué está pasando en muchas comunidades donde se ha dejado de lado el tema misionero. Eh, en la vida de la iglesia hay congregaciones misioneras, grupos misioneros, las parroquias tienen que ser también lugares de encuentro que inviten a la misión. Cada comunidad tiene que revisar en su interior qué es lo que está pasando, por qué ese enfriamiento misionero. Pero lo cierto es que tenemos que estar siempre prestos a comprender que la misión no debemos perderla de vista. Y desde un gesto pequeño, y eso como fieles, desde un gesto pequeño que nosotros podamos hacer, vamos a encontrar, vamos a encontrar que tienen que ser gestos misioneros. Eso, ¿no? Es también muy importante. Y finalmente nos dice, encontramos aquí una última respuesta. ¿Qué retos tenemos nosotros, los laicos, en estos tiempos? Yo creo que el mayor reto que tiene el laico de este tiempo es descubrir cuál es su papel dentro de la iglesia. Y el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, ha dado un lugar preponderante a la participación de los fieles laicos. Lo dice, le dedica todo un apartado, ¿no? Los fieles laicos pueden participar de muchas tareas. Quizás aquí podríamos descubrir algunas otras falencias, diría yo, que de repente impiden que el laico se realice también dentro de la comunidad parroquial. Pero lo cierto es de que el fiel laico tiene que recuperar ese lugar que de repente por desconocimiento no lo sabe y que el que lo sabe de repente por no comprometerse no lo realiza. Pero sí, los fieles laicos dentro de esta eclesiología de Iglesia, pueblo de Dios, cumplen un papel importante. Recuerden lo que decía cuando hablábamos del sacerdocio común de los fieles, ¿sí? Entonces ahí también lo involucra al laico dentro de la vida y la misión de la Iglesia. Les agradezco a todos ustedes por este tiempo que han dedicado a a esta charla. Veo de que ya no hay ninguna, ninguna otra pregunta. Espero haber cubierto sus expectativas y aunque siempre las primeras salidas en estos espacios nos pueden generar cierto desapego o intranquilidad, tratamos siempre de hacer lo mejor en la formación de ustedes, nuestros hermanos en la fe. ¿Sí? Entonces, yo les agradezco por su atención que nos han prestado y nada, pues a seguirlos invitando a que sigan participando de esta tanda de formación que ofrecemos los misioneros vicentinos como una manera también de vivir este tiempo de pandemia de una manera diferente, conociendo siempre las verdades de nuestra fe que nos van a ayudar a ser mejores discípulos, a ser mejores seguidores de Jesucristo. Con todos ustedes,
que tengan una buena noche y vamos a despedirnos también encomendándonos a nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Que María, nuestra Madre, nos acompañe, vele nuestro sueño y sobre todo a ella nos seguimos encomendando. Buenas noches con todos y que el Señor los bendiga y los guarde de todo mal.